absorbentes, el yacimiento de sepiolita dorera, y la minería industrial en España, situación actual y perspectivas de futuro de las rocas y minerales industriales. Voy a dar la palabra a don Fernando San Miguel Til, jefe del Departamento de Geología del Grupo SANCA. Por favor, Fernando, dejo de compartir y ya puedes compartir tu ponencia. Sí. Muchas gracias. Bueno, vamos al principio. Vale, en primer lugar quería agradecer a Indes y en especial a Elma y a Rafael también la oportunidad que me brindan de poder compartir con todos vosotros nuestras experiencias. También quería agradecer a todos los que nos están escuchando su interés por participar en este webinar tan interesante para el sector de la minería. Bueno, sin más preámbulos, voy a proceder a iniciar mi presentación, que se titula El sector de las arcillas absorbentes, el yacimiento de sepiolita de Orera. No sé, se me oye y se ve bien, ¿no, Emma? ¿Sí? Perfectamente, Sí, perfectamente. perfecto. Fernando. Vale. Venga, pues vamos a ver si pasa, que la primera le cuesta pasar. Un momento. No sé qué ocurre con las presentaciones, que les cuesta un poco hasta que pasan. Ahora, bueno, en primer lugar quería comentar que Mita es una empresa que pertenece al grupo Sanca, que está presente en sectores tales como la minería, las energías renovables, polímeros plásticos, fibras sintéticas, en fin, agroalimentaria, promoción inmobiliaria, agroquímica, infraestructuras logísticas, en fin, cuenta con más de 60 filiales. Desde mediados del siglo XX, el grupo ha mantenido un accionariado privado y familiar, y gracias a una constante reinversión de los fondos generados por la empresa, se ha convertido en un grupo empresarial pues, financieramente sólido, con una facturación anual cercana a los 1.450 millones de euros. El grupo cuenta con una posición de liderazgo en todos los sectores en los que está presente, y siempre desde una óptica de innovación, investigación de producto y mercado en beneficio de nuestros clientes. Y bueno, está en muchos países, en España, Francia, Italia, Brasil, Colombia, Ecuador, México y Perú, y da empleo aproximadamente a unas 3.600 personas. En un mapa de España, para que os hagáis una idea, pues todas estas son las empresas del grupo Sanca y su localización en lo que es la península ibérica. En los sectores que os he comentado, pues estamos en minería, con varias empresas y varios productos: leonarditas, arcillas, minerales industriales como el sulfato sódico, sepiolita, tapurtita, bentonita, arcillas y caolines, arenas, feldespatos, micas. Estamos también en energías renovables, en polímeros plásticos, fibras sintéticas, en cerámica también. Estamos en agroalimentaria, en agroquímica, promoción y patrimonio inmobiliario, logística, sostenibilidad, etcétera. Y ya entrando ya en minería, pues Sanca tiene las leonarditas y arcillas. Actualmente somos uno de los más importantes productores nacionales de ambos productos, y en su valorización posterior con destino a los sectores de fertilizantes y cerámica. En la fotografía superior podéis ver las instalaciones de Forgasa, que es la empresa que fabrica las leonarditas a partir de carbón, porque Sanca pues, tenía minas de carbón que eran las que suministraban el carbón térmico para la central térmica de Andorra, en Teruel. Y tras el cierre de la central, pues bueno, se le ha dado este otro uso al carbón para obtener fertilizantes a partir de la leonardita, de los ácidos húmicos que contiene el carbón. También nos esforzamos en mejorar nuestra relación con el medio ambiente. Podéis ver las restauraciones que hacemos en la parte inferior, en todas nuestras explotaciones, donde se aplican las mejores prácticas para la recuperación de las áreas afectadas. Y procesamos todo el mineral extraído con el fin de reducir las emisiones durante el posterior proceso de valorización. En cuanto a minerales industriales, tenemos la empresa minera Santa Marta, MSM, que es uno de los principales productores de sulfato sódico a nivel mundial.
Tiene una capacidad de producción de 725.000 toneladas, y exporta el 80% de su producción a más de 40 países en Europa, Norte de África, Asia y Sudamérica. El sulfato sódico anhidro se obtiene a partir de dos minerales, la glauberita y la thenardita. La glauberita es la que se explota en nuestra explotación de Belorado, en Burgos. Estos productos, el sulfato sódico, se utiliza en la fabricación principalmente de detergentes en polvo, en la fabricación del vidrio, papel, tintes textiles, alimentación animal e incluso en la industria química en general. En cuanto al grupo Euroarce, engloba la división de materias primas destinadas a la industria cerámica. Sus centros también suministran minerales para los sectores de vidrio, fundición, refractarios, campos deportivos y agricultura. Como anécdota, podemos decir que hemos suministrado la arena que está en el Santiago Bernabéu por debajo del césped. Entonces, bueno, Euroarce comprende más de 20 yacimientos mineros y plantas de valorización. Los principales minerales que se extraen y comercializan son las arcillas cerámicas, los feldespatos, los caolines, las arenas y las micas, con varias empresas, como pues Aragón Minero, Arcillas y Feldespatos del Río Pirón, Cantera Amparo, Minera del Duero y Sica, que es la empresa que produce caolín en Cuenca. A esto habría que añadir otra empresa de reciente adquisición que se encuentra en Galicia, en Foz, que también es Euroarce Caolines, que se dedica también a la extracción de caolín en Galicia. El procesado y comercialización en los principales mercados cerámicos se realiza a través de Euroarce Materias Primas, que está en Ariño, Teruel, donde se muele, lava y calcina arcillas y caolines, y Euroarce en Filita Castellana, que está en Italia, donde se fabrican pastas y esmaltes para la cerámica de sanitario. Y luego tenemos otra instalación en Honda, en Castellón, que es Euroarce Cerámicas y Sanca Honda, especializados en el procesado de materias primas y fabricación de pastas atomizadas para pavimentos y revestimientos cerámicos. Y ya, por último, Mita, que es una empresa líder en la producción de arcillas absorbentes, que ofrece soluciones para facilitar la vida de las mascotas y sus dueños, además de aportar valor a la industria ganadera y al medio ambiente. Ahora explicaremos cuáles son nuestros productos y a qué mercados van destinados. Partiendo de minas propias de arcillas absorbentes, epiolita, tapulgita y bentonita, con un proceso productivo de tecnología eficiente y con la innovación al servicio de los clientes. Ofrecemos una amplia gama de productos que se distribuye principalmente en el mercado europeo. Y ya entrando más a fondo en Mita, decir que se fundó en el año 1985. Tenemos 5 minas propias en explotación, 2 en la provincia de Zaragoza, 2 en Segovia y una en Soria. Tenemos 2 plantas de tratamiento, una en Orera, Zaragoza y otra en Maderuelo, Segovia. Tenemos en plantilla en total 154 personas, más el personal subcontratado de mina. En total, pues vienen a ser unas 200 personas trabajando. Es una empresa líder en España, con una fuerte presencia en Europa, y es el segundo productor europeo de arcillas absorbentes. En cuanto a centros operativos, pues tenemos la planta de Orera, que hemos comentado, que es la de la fotografía de la derecha superior. La planta de Maderuelo, que es la que fabrica tapulgita y bentonita, que está en la fotografía inferior izquierda, y las oficinas centrales en Zaragoza, que es el personal, lo podéis ver ahí en la parte derecha inferior. Nuestros minerales que producimos pues en nuestras minas, pues por un lado está la sepiolita, por otro lado está la tapulgita, también llamada paligosquita, depende del mercado al que te destinas, aunque normalmente el nombre comercial, porque todo el mundo lo conoce, es atapulgita. Tenemos 2 tipos de atapulgita, una de color más rosa, digamos, y otra de color más crema, como podéis ver en la foto. Y luego tenemos la bentonita. La bentonita la explotamos en una de las minas de una empresa del grupo, de Euroarce, que se sitúa en la zona de Zamora, y la fabricamos y la comercializamos nosotros en Mita. Vamos a hablar un poco de las arcillas para explicar por qué. ¿Sí? ¿Por qué son tan absorbentes? La sepiolita es una arcilla que se clasifica en el denominado grupo 2-1 de cadenas invertidas. Si veis la parte derecha, la estructura de la sepiolita, los puntitos rojos son los tetraedros de sílice. Entonces, si veis, cada 6 tetraedros invierte el eje del tetraedro.
Con lo cual se quedan unos huecos entre medio de la estructura, que es donde están esas bolitas azules, que es donde puede entrar el líquido, ¿no? El agua o cualquier líquido. En este caso, si se utiliza para arena para gatos, pues lo que entra es la orina de gatos, pero si lo utilizamos para absorbentes industriales, pues absorberá otro tipo de líquidos, ¿no? En la siguiente diapositiva, que lo veis más grande, se ve más claramente, no sé si podéis apreciar, aquí los tetraedros, los 6 tetraedros de sílice, y estos son los octaedros de magnesio, ¿eh? Entonces, cada 1, 2, 3, 4, 5, 6 se invierte, ¿eh? Se invierte el sentido del tetraedro. Y quedan estos huecos, el ratón, yo creo que lo estáis viendo, quedan estos huecos, ¿eh? Donde están estas bolitas, que esos son los líquidos que pueden entrar en el interior. Por este motivo es por el que la sepiolita es una arcilla tan absorbente. Antiguamente se le conocía como espuma de mar. Es una arcilla porosa, ligera y no hinchable, con una gran superficie específica. Tiene una superficie específica de 300 metros cuadrados por gramo. O sea, cada gramo de sepiolita, y fijaros la superficie que tiene para estar en contacto con un líquido, 300 metros cuadrados. Y tiene una capacidad de intercambio catiónico muy baja, más o menos de 15-20 miliequivalentes por 100 gramos. Es una cosa bastante inerte. A diferencia de otras arcillas, los cristales de sepiolita tienen una morfología fibrosa. Si lo ves por microscopio electrónico, es como si vieras manojos de pelos, ¿no? de fibras. Y todo esto explica su gran capacidad de absorción y las propiedades tisotrópicas, que le convierten en un material muy útil para una amplia gama de aplicaciones. Es una arcilla muy poco común, tanto por sus características como por su escasa presencia. Hay que tener en cuenta que aunque hay indicios en varias partes del mundo, España es el principal productor a nivel mundial. La mayor parte de la producción pues, proviene de los depósitos de origen sedimentarios ubicados en España, sobre todo en la cuenca de Madrid y del Tajo, y luego en la cuenca de aquí de Calatayud. Químicamente, la sepiolita es un silicato de magnesio hidratado. Sus partículas están dispuestas formando pues, paquetes sueltos, fibras sueltas o agregados porosos con una extensa red capilar que explica la alta porosidad de la sepiolita y su ligereza también, porque es una arcilla muy ligera. Aquí en este mapa del mundo podéis ver aproximadamente por dónde se encuentran los yacimientos o los indicios, aunque, como he dicho, España es el primer fabricante y productor mundial con sus explotaciones, pues bueno, las nuestras están aquí en Orera, el puntito amarillo, Zaragoza, y en Maderuelo, Segovia, el puntito rojo, y luego están las otras explotaciones que hay en la cuenca del Tajo, Madrid, Toledo, y en Badajoz también hay una explotación de alta purgita. ¿Cómo distinguimos esta arcilla en el campo de otras arcillas? Pues es bastante complicado. Los geólogos tenemos una técnica infalible, que es coger una piedrecita que esté seca, te la acercas a la lengua y si se te queda pegada, porque absorbe mucho, sabemos que tiene un contenido en sepiolita elevado. Si no es así, pues no absorbe y por tanto no es sepiolita. Eso es un método que tenemos los geólogos por el que podemos distinguirlo en el campo, pero el mejor método para poder estudiarlo es la difracción de rayos X. La difracción de rayos X es casi, te diría, el único método para poder distinguir una sepiolita de una tapulcita, por ejemplo. Los sectores a los que va destinado este tipo de productos, pues principalmente Canditer, alimentación animal, industria y otros. En cuanto a propiedades, los sectores a los que va, pues por las propiedades de absorción y absorción, pues sirve para solvente de líquidos, sirve para aditivo tecnológico para fabricación de piensos, sirve para solvente selectivo de hidrocarburos, tratamiento de aguas residuales, cultivos agrícolas hidropónicos, como producto desodorante, por ejemplo, en ceniceros, habréis visto en algunos sitios que hay unas piedrecitas puestas, pues esos son la sepiolita. Como agente de colorante también, como soporte de catalizadores, soporte de fitosanitarios. En cuanto a propiedades reológicas, pues como agente espesante en grasas, agente de suspensión en lodos de sondeo, suspensiones de fertilizantes, como agente tisotrópico en pinturas y otras propiedades, pues por ejemplo en cerámica y una propiedad que se utiliza, que yo conozca solamente en Turquía, es para la fabricación de pipas de fumar. Esta fotografía que veis a la derecha, pues si alguno vais a Turquía,
pues podéis comprarlo como recuerdo, pero es un recuerdo típico de Turquía, que son las pipas de fumar hechas con sepiolita. Como digo, los usos principales es el de cama de gatos, Penditer, que es un 64% de toda la producción se utiliza para ese uso. En alimentación animal, pues un 20%, y luego hay otros usos ya minoritarios. En cuanto a Mita, ¿para qué mercados destina su producción? Pues principalmente también para arena para gatos, luego también para aditivos de alimentación animal y para absorbente de derrames e inertización de residuos. La pregunta, ¿qué es el caldíter o arena para gatos? Pues para aquel que tenga un gato, la respuesta es obvia, ¿no? Pero para aquellos que no lo tengan, la definición es fácil, es el baño, el váter del gato. El gato va a hacer sus necesidades porque el gato no sale de casa y entonces necesita un sitio donde hacer sus necesidades. Los gatos son unos animales muy limpios y en su estado salvaje, que provienen de un gato salvaje africano, antes de que los domesticásemos, allá por el tercer milenio antes de Cristo en Egipto, pues entonces por su cualidad tanto de depredador como de presa, procuraban no dejar rastro de su presencia. Y entonces para no dejar rastro buscaban un sitio donde pudiesen enterrar sus necesidades, para que sus posibles depredadores no los localizasen. Entonces este instinto lo siguen manteniendo en la actualidad, aunque los tengamos domesticados, y por eso precisan de una bandeja de producto que pueda absorber y enterrar sus necesidades, y que absorban los olores para que no absorban, para que no huelan. Esto último también supone un beneficio para los humanos que tenemos gatos en casa, ¿no? Y es aquí donde las arcillas especiales, sepiolita, paligosquita, tapulquita y bentonita, pues cumplen un papel primordial facilitando la convivencia con estos felinos en nuestros hogares. Existen otros productos también que se utilizan para este fin, como pueden ser productos artificiales, como es el sílica gel y el silicato cálcico, o productos vegetales, como son pues, la madera, el papel, el zulo de maíz, etcétera. Pero los más usados, sin duda, son los productos minerales. En cuanto al uso como caldite, es el mayoritario de la sepiolita explotada por Mita. Tiene una granulometría aproximada entre 0,5 y 5 milímetros, son piedrecitas pequeñas. Tiene una gran capacidad de absorción de líquidos y de olores. Se puede añadir perfumes, colorantes, bactericidas. Y los clientes a los que vamos destinados son principalmente la gran distribución. Por ejemplo, pues, Auchan, Carrefour, Mercadona, Eroski, Día, Aldi, etc. O sea, las grandes superficies y la gran distribución. En cuanto al mercado de inertización de residuos, los minerales nuestros pues tienen unas propiedades absorbentes que hacen que sean aptos para el tratamiento e inertización de residuos tóxicos y absorbentes. La inertización pues, es clave para el manejo más seguro y responsable de los recursos, por ejemplo, en la recogida de residuos, de lodos, en derrame, revalorización de residuos, los fondos de los depósitos de los barcos, se impregnan de este producto y luego se extrae en este caso, pues el fuel o el gasoil que hayan contenido en sus bodegas, utilizado también en escombreras de residuos peligrosos para neutralizarlas, en inertización de pinturas, de grasas animales, etc. En cuanto a absorbentes industriales, también tenemos una gama de absorbentes industriales, elaborados también por sepiolita y atapulcita, en este caso, que son minerales inertes, hemos dicho que tienen una baja capacidad de intercambio catiónico, son muy ligeros y con gran poder de absorción de todo tipo de líquidos. En la fotografía inferior izquierda podéis ver que vosotros, si alguno es aficionado o aficionada a la Fórmula 1, pues habrá visto que cuando hay un accidente o una pérdida de aceite o combustible de los coches, pues depositan luego pues, sepiolita o atapolcita para absorber estos derrames, para que los siguientes coches cuando pasen pues no patinen, ¿no? Entonces la forma de absorberlo es con sepiolita. Y los productos son pues, de un uso sencillo, en fin, se esparce encima del derrame y se recoge con un cepillo, pues se utiliza en fábricas, gasolineras, talleres, etc. También la restauración arquitectónica se utiliza para limpieza de fachadas y rehabilitación de materiales pétreos en edificios históricos. Se utiliza como absorbente de tratamiento de desalación pues, también de fachadas, ¿no? Tratamiento y limpieza de materiales pétreos. Estas arcillas actúan controlando el ataque químico de otros productos ácidos o básicos que se incorporan con ella. Y colaboramos con el Departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Zaragoza para desarrollar este uso.
También el tratamiento y depuración de aguas, a través de una mezcla de nuestros minerales, pues están especialmente diseñados y preparados para lograr dosis altas de eficacia. Se utilizan en plantas de depuración de aguas municipales, en depuración de aguas industriales, especialmente en el sector agroalimentario, el tratamiento de aguas en centros de producción, en estaciones depuradoras de aguas residuales, EDAR y aguas potables, SEPAR, o sea, que se utiliza en muchos sectores. Y en cuanto al cat litter, bueno, ahí veis a mis tres hijos peludos, Sena, Coco y Hugo, son mis tres gatos que conviven con la familia. Y bueno, pues el mercado de los lechos higiénicos para gatos en Europa tiene un volumen de unas 3 millones de toneladas anuales. Es un mercado en constante crecimiento y con perspectivas de desarrollo positivo debido al auge de los gatos como animales de compañía. Y según el origen del producto, se divide en lechos o camas minerales, como hemos comentado también anteriormente, en provenientes de productos orgánicos, madera, maíz, celulosa, etcétera, o sintéticos producidos para tal fin, como son lo que he comentado también anteriormente, que es el sílica gel y el silicato cálcico. El segmento de los productos de origen mineral, comúnmente conocidos como arenas para gatos, es el segmento más importante, representando el 80% del volumen de ventas de Europa. Según su modo de acción para este uso, los lechos minerales son clasificados como absorbentes, que sería sepiolita y atapulgita, o aglomerantes, que sería la bentonita. El mercado, pues bueno, el consumo de este tipo de arcillas está cifrado en unas 600.000 toneladas en Europa, de ellas 400.000 son de sepiolita, ya veis que es la mayor parte, y son extraídas mayormente en España, en la zona de Madrid-Toledo y en la comarca de Calatayud. Su modo de uso es intensivo, tú pones la bandeja con el producto y más o menos viene a durar una semana. Al cabo de una semana el gato veréis que empieza a escarbar, a echar el producto fuera porque ya huele y entonces es el momento de cambiar el arenero, ¿no? Y sustituirlo por otro nuevo. Los principales mercados para este tipo de arcillas son España, Francia, Portugal, Bélgica, donde este tipo de arcillas ligeras, no aglomerantes, se usan principalmente como la sepiolita, que llega a alcanzar el 80% de las ventas. La bentonita, en cambio, es una arcilla aglomerante, es decir, en contacto con la humedad forma unos aglomerados, unas bolas, que se pueden retirar con una pala fácilmente, y entonces lo que queda es el material limpio, ¿no? Y lo que tú retiras es las bolas que ha formado en la orina del gato al hacer sus necesidades. Entonces queda más limpio y dura más tiempo, ¿no? Entonces tiene unas ventas de aproximadamente 1.700.000 toneladas al año, con mayor presencia sobre todo en los países del norte y centro y este de Europa. El mercado de cat litter, según la Federación Europea de Alimentos para Mascotas, en el año 2020 había alrededor de 127 millones de gatos en Europa, 104 millones de perros, había más gatos que perros, 53 millones de aves, 29 millones de pequeños mamíferos y 22 millones de acuarios y 11 millones de reptiles. En cuanto a gatos, en Europa, se dice, bueno, en España, perdón, se estima que hay unos 5.800.000 gatos. Y el país, que esto sí que es un dato que es curioso, el país de Europa que más gatos tiene es Rusia, con 23 millones de gatos, que para la población que tiene 140 millones, pues son muchos gatos. Luego le sigue Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Ucrania, Polonia y luego pues España. Como os he comentado, pues tenemos sobre 5.800.000 gatos en España. En perros, en España hay más perros que gatos, hay 9.300.000. Peces o acuarios también hay más. Y pájaros, pues hay menos, reptiles menos y pequeños mamíferos menos. Esto es el censo que hace ANFAC, que es la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía de España. En cuanto a alimentación animal, la principal aplicación de la arcilla es para el mercado de alimentación animal y las arcillas están reconocidas como aditivos tecnológicos dentro del grupo de los aditivos antiapelmazantes y fluidificantes. Esto hace que refuerce las propiedades físicas de los gránulos de pienso, ¿no? Y aumenta la durabilidad, es decir, la dureza del grano, ¿no? Y así como mejorar el rendimiento de las prensas de granulación. Nuestro producto pues está aprobado en la Unión Europea y tenemos un número de registro. El número de registro nuestro es el E563, que ahora se llama 1G563, y está destinado a todas especies animales, y supone, pues eso, que
las ventajas son granulación en la fabricación de piensos, incrementa la durabilidad, aditivo ligante, aglomerante y coagulante, mejora la fluidificación y excipiente en la fabricación de premezclas y correctores. Los productos que comercializamos pues suelen ir en bolsitas, si es para caldíter, en bolsitas pues, de diferentes formatos, que son esas bolsas de papel que veis. La bentonita la comercializamos en cajas de cartón, esa caja a la derecha que hay arriba cuadrada. Y luego, pues el producto para alimentación animal, pues son esos dos sacos que veis abajo, que son como sacos de 20 kilos. Y luego también se comercializa en Big Bag de 1000 kilos y sobre todo a granel. En cuanto a Mita Orera, tenemos dos concesiones de explotación, la Mara 2 y Mara 3. Tenemos, pues eso, dos minas abiertas, la mina María Luisa y la mina Esperanza. La mina Isabel la utilizamos para zona de acopiado y cribado. La cuenca de Calatayud, pues es una cuenca miocena, que es eso amarillo que veis, que está flanqueada por la rama aragonesa y la rama castellana de la cordillera ibérica, que son materiales paleozoicos. Y nuestro yacimiento se encuentra en una zona que pertenece al Mioceno medio superior, el Dragoniense, que se denomina. El yacimiento de Orera, pues los sedimentos presentan unas notables variaciones de facies, aparecen como lentejones, que son esas capas de sepelita que veis ahí que he pintado de negro para que se vean bien, y se distribuyen secuencialmente pasando de conglomerados y limbos de las zonas más periféricas de la cuenca, arcillas y margas en las partes intermedias y a facies evaporíticas fundamentalmente carbonatadas y yesíferas en la parte central de la cuenca, como se puede ver en el esquema. Desde el punto de vista genético, se ajustaría este yacimiento a un modelo de precipitación química de carácter cíclico. Son lagos donde, pues bueno, hay un contenido de magnesio elevado, de sílice, un pH de 8, y en esa situación, pues con evaporación, pues precipita la sepelita. El resto de minerales, pues silita, clorita, feldespato y cuarzo, suele ser de origen detrítico, provienen de la rama aragonesa y la rama castellana de la cordillera ibérica, que son materiales paleozoicos. Y se puede datar perfectamente pues, por los fósiles que aparecen. Aparecen fósiles pues, de caparazones de tortuga, huesos de herbívoros, nidos de avispa, dientes de peces, etc. Eso es una fotografía del afloramiento, del yacimiento. Ahí se puede ver la ciclicidad, se pueden ver capas más oscuras y capas más claras. Pues esto parece ser que hay una precipitación cíclica que se debe a las variaciones del clima en la Tierra. Cada 23.000 años aproximadamente, debido a un fenómeno que se llama precesión del eje de la Tierra, pues se produce una glaciación en años. Y se ha visto que hay un conjunto de ciclos, 91 en concreto, que son de 23.000 años también, con lo cual va asociado a las glaciaciones. Es decir, las arcillas, la sepelita precipita en periodos más fríos y secos, y la dolomita, que son las capas más blancas, que es eso el estéril, precipita en periodos más cálidos y húmedos. Estos ciclos se denominan ciclos de Milankovitch. Aquí veis unas imágenes de nuestra mina, nuestra forma de explotación, que es transferencia de estériles. Siempre tenemos un solo hueco, lo que pasa es que lo vamos moviendo de sitio. Tenemos un control de la producción por un sistema por GPS que se denomina MineTrack, donde podemos ver dónde están nuestros equipos en cada momento y podemos saber el mineral que han movido, el estéril, por periodos, se pueden hacer informes por determinados aspectos de la explotación. En cuanto a la restauración, aquí podéis ver cómo ha quedado una restauración de la mina Isabel, que luego se utiliza para aprovechamiento agrícola. Los taludes también, que se utilizan para aprovechamiento ganadero, en este caso. Más imágenes de la restauración. Aquí podéis ver la escombrera cómo ha quedado con la parte que hemos devuelto a los anteriores propietarios que han plantado ya árboles, han plantado almendros. Y luego las parvas que tenemos para secado al sol, porque el material, como sale de la mina, sale con una humedad muy elevada y lo que hacemos pues, en verano pues, es extenderlo en los campos para obtener un oreado, una pérdida de humedad y un ahorro energético, por tanto. En cuanto al diagrama de proceso, pues es una extracción, cribado en molienda,
primaria, 200 milímetros, soleado al sol, acopiado en planta, una molienda secundaria, 8 milímetros, un secado con gas natural, clasificado en diferentes granulometrías dependiendo del uso, envasado carga granel, paletica. Aquí tenéis unas fotografías de uno de nuestros secaderos, el Trommel, que va con gas natural, de los hilos de producto seco y clasificado, la nave de envasado, en fin, un almacén automático que tenemos también robotizado, una máquina fardadora, la vista general de la fábrica, del almacén automático, de la mina María Luisa, para que también veáis en qué consiste la explotación. Esto es también una vista aérea de nuestra fábrica, donde se puede ver todas las instalaciones y los acopios de mineral. En las certificaciones, pues tenemos ISO 9000, 14000, FAMIQS, Seguridad Alimentaria, Registro de Establecimiento de Gobierno de Aragón, Registro Europeo Aditivo, control de dioxinas, tal, y en estos momentos nos encontramos en proceso de certificarnos por la UNE 22480, que es la de gestión de mineral sostenible. Ya hemos pasado la auditoría de AENOR y estamos esperando ya en que nos den el registro de un día de estos. Y bueno, ya brevemente por explicar un poco la otra fábrica que tenemos en Segovia, aunque sea Tapulfita, es una fábrica más pequeña y veis los acopios, veis también la fábrica, la mina es también mucho más pequeña, ahí veis también pues cómo trabajamos en bancos, es a cielo abierto. Aquí tenéis otra de las minas allí, que tenemos 2 minas en Segovia. Y las conclusiones, pues bueno, que el yacimiento de arcillas epilíticas de la cuenca de Calatayud es uno de los más importantes de España y por ende del mundo. Mita es un operador global de arcillas absorbentes que suministra epilita, tapurgita y bentonita al mercado europeo, además de otros productos absorbentes como son los de origen vegetal. El mercado europeo de Canditer y de los usos industriales está en continuo crecimiento, adaptándose Mita a las nuevas necesidades del mercado y de sus clientes. Mita tiene un impacto muy positivo, que esto es muy importante, en el crecimiento y desarrollo de la comarca de Calatayud, con una plantilla en continuo crecimiento, la eficiencia de los procesos, nuestro capital humano, las continuas inversiones en modernización de las instalaciones, la apuesta por las personas, la sostenibilidad de nuestras operaciones, la investigación aplicada y el compromiso con el territorio son la clave de nuestro éxito. Y disponemos también de un potente departamento de I+D+I que atiende a las necesidades de nuestros clientes, buscando continuamente nuevas aplicaciones a nuestros productos. Y bueno, ya por último, las fotos y agradeceros a todos pues el haberme escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. A continuación tenemos a César Luacer Frades, que es el director general de Primigea. La ponencia tiene el título La minería industrial en España, situación actual y perspectivas de futuro de las rocas y minerales industriales. Te doy la palabra, César. Puedes compartir. Gracias. Muchas gracias, Emma. Se me oye bien y se ve la presentación, ¿verdad? Sí, perfectamente, gracias. Perfecto. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a Index, a Rafael, a su presidente, y a Emma el habernos invitado a hacer esta presentación. Tengo que decir que me ha encantado la presentación anterior de Fernando, que es además un muy buen ejemplo de lo que es la minería sostenible en España, lo que podemos hacer cuando queremos hacer bien las cosas y realmente las hace muy bien y es un espejo en el que mirarnos. Yo voy a hacer una presentación, bueno, pues tocando una serie de aspectos, porque claro, la minería, el título de la presentación es tan amplio que podríamos estar toda la mañana hablando. Yo voy a intentar resumir rápido un poco cómo vemos las cosas y por dónde creemos que va a ir el futuro, si es que podemos ver algo en el futuro. Primero quería dar unos datos, porque aunque toca hablar de España, si no nos ponemos en contexto europeo, pues no tendremos una buena foto. Los datos de las rocas y minerales industriales en Europa, en primer lugar quería hablar de lo que se prevé. Bueno, esto es la evolución, perdón, en los últimos años, en las últimas décadas, de una serie de recursos minerales agrupados por familias. Además está la madera. Vemos los minerales de construcción arriba, donde no se aprecia muy bien. Hay una línea de puntos que es la demanda y otra línea de puntos que es la producción doméstica. Y se ve que está prácticamente solapada. Más abajo, también en azul, están los minerales industriales, donde vemos
que la extracción doméstica es inferior al consumo doméstico, por lo tanto somos deficitarios en este tipo de minerales industriales. Hay que decir que los datos estos son datos de la Comisión Europea y ahora también explicaré un poco por qué han podido servir estos datos. En cuanto a las perspectivas, hay estas gráficas, yo creo que todas las hemos visto en varios sitios. Hay básicamente pues varias aproximaciones. Tenemos arriba los minerales no metálicos todos juntos y podemos ver que si bien todos crecen a un ritmo importante desde la fecha actual hasta 2050 o 2060, sí que vemos que los minerales no metálicos, entendiendo como tales todos los que no rocas y minerales industriales, tienen un crecimiento más acentuado que los demás. De hecho, hay un importante, bueno, como veremos ahora, esto es una palanca muy importante para la actividad extractiva, como todos sabéis, en Europa y en España. Importante también decir que somos una industria que partimos de la parte de la extracción, pero veis aquí también diagramas procedentes de la Unión Europea, del JRC, donde el valor añadido en primera transformación ya se está multiplicando por 4,4 y el valor añadido de cadenas, digamos, directamente dependientes, ya no me voy mucho más allá, estamos multiplicando por 35 veces el valor del producto en extracción. Por lo tanto, aparte de la componente que también se ve ahí del reciclado de distintos elementos. Y también veis aquí un poco la distribución en color azul clarito abajo y en el intermedio en el valor añadido creado por los sectores de materias primas. Y la verdad es que sumando las componentes de abajo y la intermedia azul oscuro, pues realmente somos en conjunto pues un gran contribuyente neto al valor añadido de la industria en Europa. Los datos de la Unión Europea sobre minerales y rocas industriales, la verdad, lo primero que tengo que decir es que son malos. Y eso que la Unión Europea ha estudiado, o se supone que ha estudiado mucho el asunto, porque de hecho, como hablaremos luego, nos ha llevado al Reglamento de Materias Primas Fundamentales. De acuerdo con distintos estudios, a mí el que más fiable me parece, pero ya está obsoleto, estamos hablando de aproximadamente en rocas y minerales industriales de unos 30.000 explotaciones, que son más del 90%, de los cuales hay un paquete muy grande de áridos, pero hay casi 4.000, algo más de 4.000 explotaciones de minerales industriales y otro tipo de minerales y rocas de construcción en toda Europa. Unas 16.500 empresas, el 95% de las empresas de la industria de materias primas minerales europeas, la gran mayoría son pymes. Y hay actores globales. Los empleados directos solo de extracción declarados en Europa están en el entorno de 200.000, que es el 39%, con una parte muy importante de subcontratación, veis casi un ratio de 4:1, y en empleo directo ya en la parte de valor, de puesta en valor de las materias primas de rocas y minerales industriales, estamos hablando de 1,1 millones de euros. Pero los datos ya os digo que no son muy buenos. Quería hacer unas reflexiones, porque algunos lo conoceréis y otros no lo conoceréis. Hablaba hace un minuto del Reglamento de Materias Primas Fundamentales que se acaba de aprobar, que ha sacado una lista de materias primas críticas y otra lista de materias primas estratégicas. Y esto ha sido la consecuencia de un proceso o de varios procesos de selección de materias primas de acuerdo con un proceso de evaluación que se ha ido produciendo en los últimos años. Aquí veis con la flecha verde, no voy a leer los que hay, pero sí que se han evaluado una serie de minerales industriales y para la construcción, los que vienen ahí señalados, y otra serie de otro tipo de minerales. Como vais a tener la presentación, tampoco me voy a detener mucho, pero sí que podéis ver aquí uno de los criterios era la dependencia de importaciones 2023, que es lo más reciente, y entonces, bueno, yo he intentado seleccionar ahí en color verde los que pueden estar englobados en este grupo.
y se ve mucho mejor, aunque el dato está en la izquierda, se ve mejor en la gráfica en cuanto a dependencia de importaciones y podemos ver en la parte izquierda del gráfico los que tienen una muy alta dependencia de importaciones, el boro, el circonio, el fosfato, el grafito natural, etcétera, cuando en la parte derecha vemos que hay muchos otros que tienen muy baja o nula dependencia de importaciones, que esto ya lo veíamos en la primera gráfica cuando se solapaba la curva de demanda de consumo y la de producción doméstica. También se ha evaluado el potencial de reciclado para los mismos, y podemos ver que aquí en general pues es bastante flojo el nivel de... Flojo me refiero porque, claro, los minerales en el mundo, perdonadme que lo diga así, en los mundos de Yupi de la Comisión Europea, como todo se tiene que reciclar, pues fabuloso. Pero es verdad que hay una serie de rocas, minerales, etcétera, que como entran a formar parte de procesos químicos u otros, pues realmente en su propio uso desaparecen como tales y entonces su potencial de reciclado pues puede ser nulo porque ya no existe, ¿no? Entonces, claro, vemos aquí que los que mayor potencial de reciclaje de acuerdo con este estudio de la comisión presentan, estamos hablando de un 13% de reciclaje, es decir, de un 87% de materia prima natural que se tiene que poner en el mercado. Si combinamos el riesgo de suministro con la importancia estratégica, tenéis el gráfico, no voy a leerlo porque me tiraría una mañana, pero veis que de alguna manera en el cuadrante derecho superior estarían los que se van a considerar fundamentales y los otros están ahí en una nube. Y esta gráfica tiene interés porque el punto el punto rojo completo es la posición en el 23 y el punto que tiene la periferia roja y el centro blanco es la posición en la evaluación previa del 2020. Entonces veis que hay puntos que se desplazan en todas las direcciones, lo cual, lo digo, ¿por qué digo esto? Porque uno de los compromisos del Critical Raw Materials Act es revisar esta clasificación reiteradas veces y por lo tanto nos podemos encontrar que materias primas que ahora mismo son consideradas, no son consideradas ni fundamentales ni estratégicas o críticas y estratégicas, pues de pronto pasen a hacerlo. Por esto lo cuento porque viene al hilo del futuro que nos espera. Bueno, del Critical Raw Materials Act, del reglamento europeo, pues poco puedo contar yo que no sepáis ya. Aquí están las materias primas definidas como críticas, las 17 materias primas consideradas estratégicas, un mapa de dónde pueden estar o dónde se reconoce que están las materias primas consideradas en este caso como críticas o estratégicas en yacimientos en explotación actualmente. Tengo que decir que este mapa sí es bastante incompleto porque la propia comisión reconoce que hay Estados miembros que no les han dado información, lo cual bajo mi punto de vista es paradójico porque si estamos hablando de una cuestión que es absolutamente prioritaria para la Unión Europea, que los Estados miembros no le manden la información a la Comisión, pues ya habla mucho de cómo funcionamos internamente. Y también tengo que decir que en España falta alguna flecha, porque en el copia y pega de este se me ha debido perder alguna flecha roja. ¿Qué pasa en España? Bueno, pues en España, por no atiborrar de números, estamos hablando de que estamos produciendo unos 215 millones de toneladas, que suponen el 99% de la producción de materias primas minerales en España. Tenemos en el conjunto de esta parte de la industria como 2.850 empresas y más del 80% del número de empresas. Estamos hablando no solo de extracción, sino extracción y transformación. De hecho, yo cada vez que tenemos una reunión de alto nivel, porque hay que explicar las cosas pues muy sencillamente, yo siempre digo que nosotros somos importantes por la parte de la componente extractiva de la materia prima, pero que el 85% del volumen de negocio del sector estará en la transformación y aguas en la parte, digamos, de nuestras empresas que lo ponen en el mercado, no tanto la parte extractiva, sin la cual no habría empresa ni fábrica, pero estamos como un 15-85. De hecho, muchas veces cuando hablamos con el Ministerio de Industria decimos
que es que estamos equivocados de ministerio porque no, digamos, somos más industriales que mineros, aunque la parte minera es imprescindible. Entonces, eso es para un tema que nos tiene permanentemente en vilo. Tenemos unas 2.600 explotaciones y unas 1.700 fábricas, que es el 99% de la industria de materias primas minerales española, y 1.600 empleos con un 51%. Solo aquí no voy a explicar esto, pero sí que es verdad que si veis, para cada trabajador del sector extractivo estamos generando pues 11,4 en primera transformación y primer uso, 112 en mercados directos, 76,7 en mercados indirectos. Es decir, aplicando estos criterios que son basados en estadística real del INE y de la propia estadística minera, pues podemos decir que hay 4,1 millones de trabajadores en España que dependen de actividades que dependen directamente de nuestra propia actividad. Si no estuviéramos esos subsectores que cuelgan directamente, no existirían. Lo mismo con 170.000 empresas y lo mismo en cuanto a millones de euros de valor añadido, 267.000. Nosotros ahora mismo, aparte, sabéis todos que somos de los pocos bloques de industrias considerados como conjunto que contribuimos positivamente a la balanza comercial con una cantidad que no es nada despreciable, 6.000 y pico millones. Estoy hablando también de la transformación de estas materias primas. Estamos extrayendo 70 tipos diferentes de rocas y minerales. Aquí tenéis la gráfica. De la geología española no os voy a hablar porque la sabéis mejor que yo, pero podemos decir que tenemos una geología con un potencial de extracción de materias primas de todo tipo, pues superior a la media europea. Algunos datos de evolución de la producción de minerales industriales. Disculpad porque tengo los datos 2022, pero no los he podido integrar en la gráfica, en la tabla. Solamente quería comentar que estamos ahora mismo en lo que son puro minerales industriales, de acuerdo con la estadística minera, hablando de 11 millones de toneladas en 2021, y lo que es interesante también es ver cómo hay materias primas minerales que tienen una tendencia claramente positiva, que es el cambio de la última columna de la derecha. Los que están más verdes pues tienen un crecimiento más importante en los últimos 5 años, y los que están más rojos pues lo contrario. Lo mismo para rocas industriales, estamos hablando de unos 212 millones de toneladas en el 21. El dato que os daba antes era el del 22, y estamos hablando pues también de evoluciones muy diferentes para las distintas tipos de rocas industriales. Prioridades. Bueno, nosotros como Aindex está integrado directamente vía Cominrock, que está integrado en Primigea, pues nosotros tenemos unos documentos para intentar explicar el posicionamiento del sector. Entonces, no voy a reinventar la rueda, todos lo sabemos, somos esenciales para la sostenibilidad. Somos una industria que hacemos muy bien las cosas. La presentación de antes es que pues me lo ha centrado perfectamente, no tengo que explicar nada, porque realmente somos una industria pues potente, seria, sostenible, estable en el tiempo, y evidentemente, como en todas las industrias, pues tenemos algunos actores que habría que hacerles evolucionar mucho, vamos a decirlo así, pero en general somos una industria seria, solvente y sostenible, diría yo. Tenemos una serie de prioridades, pero que tenemos definidas en este documento de Primigea, pero que ahora comentaré más detalladamente después. Pero estamos trabajando en el acceso a las materias primas, en el medio ambiente, en el agua, la lucha contra el cambio climático, la economía circular, la comunicación, las personas, el empleo, la salud, la seguridad y la construcción sostenible. Y esto no es aunque está puesto en forma de folleto bonito, realmente no es un cuento, es la realidad de las empresas del día a día. Retos y oportunidades que tenemos delante en la empresa, en la industria. Bueno, pues la verdad es que nos hemos pasado 40 años en Europa, en España, etcétera, pues con políticas de materias primas inexistentes, insostenibles y ciegas, que han llevado a la Unión Europea al borde del desastre económico. Ahora os daré algún dato interesante. Y por lo visto, pues alguien de pronto ha descubierto
la pólvora, ¿no? Alguien se ha despertado y ha dicho, uy, va, si aquí esto no se sujeta, si no tenemos materias primas en Europa o en España, es decir, no tenemos futuro. Y esto es evidente, o sea, los que somos de la industria, pues hasta nos podemos reír de esta tontería, lo que no deja de ser un drama, o sea, que paguemos a unos políticos en todos los ámbitos, que encima pagan a su vez asesores de todo tipo, técnicos y no técnicos, para de pronto darse cuenta de que para vivir hace falta aire, pues en fin, nos podíamos haber ahorrado 40 años de sequía. ¿Qué cosas, hablando de futuro, que es un poco el título de la charla, o sea, cosas importantes que todos sabemos? Somos imprescindibles, somos esenciales, somos sostenibles. ¿Y qué es lo que, y por lo tanto es una industria que yo siempre digo, pues por muy mal que lo estemos pasando, el día que no haya minería es porque ya no hay nadie en la Tierra, nadie vivo. Entonces, o porque somos capaces de hacer minería en otra galaxia o en otro planeta. Pero como eso de momento no está aquí, la realidad es que ahora mismo el marco es el que nos tiene que marcar el futuro. Entonces, bueno, hemos padecido 5 años de Green Deal, donde de Green Deal en el sentido, no porque la idea que subyacía en el Green Deal fuera mala, que no necesariamente lo era, sino porque de alguna manera era un Green Deal autista, es decir, yo tengo mi idea de lo que tiene que ser la economía circular, como os decía algo, la biodiversidad y tal, y me importa un bledo todo lo demás, y eso nos ha llevado pues a tomar decisiones contradictorias. A la vez que se aprueba el Critical Raw Materials Act, se aprueba una ley que va en contra, que es la ley de protección de la naturaleza o de restauración de la naturaleza, y como esas 40 cosas más. Por ejemplo, se aprueba el Critical Raw Materials Act y se mete, aparte de la minería, en la Directiva de Emisiones Industriales. No se sabe todavía muy bien por qué. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues sabéis que ha habido unas elecciones europeas y, por hacerlo corto, pues aparte de lo que ha sucedido con el partido de Renew de Ciudadanos, que básicamente ha sido impactado por lo que ha pasado con Ciudadanos en España, lo más relevante ha sido la pérdida de poder importante de los partidos verdes, lo cual es un toque de atención a quien lo quiera oír de que las políticas verdes a ultranza no son apoyadas por los votantes europeos. Pero claro, por otro lado, para que la señora de la foto sea elegida, pues resulta que necesita el apoyo, un apoyo heterogéneo, entre ellos de los verdes. Entonces, la componente verde no va a ser tan decisiva, pero no, ahora no vamos a pasar del Green Deal a otra cosa. Va a ser una especie de mutación híbrida o de un híbrido, un Green Deal suavizado, un pacto verde suavizado. Lo que es cierto es que ahora mismo en este documento que tenéis en la diapositiva, que es un poco los primeros esbozos de lo que va a ser la política de la Unión, pensad que el Parlamento Europeo se acaba de poner en marcha, todavía no tenemos comisión ni comisarios, tampoco sabemos mucho, pero bueno, parece ser que es lo que nos importa el punto 3, fortalecer la competitividad de la industria. La transición ecológica sigue ahí, por supuesto, o sea, no podían pasar del cero al infinito y del infinito al cero, y un entorno favorable a la innovación y a las empresas, que yo creo que eso es otro de los elementos que nos interesa a nosotros. Y esto es una prueba de que algo está cambiando en Europa. Aquí tenéis al señor Draghi entregándole a la presidenta de la Comisión su informe de competitividad, que yo me he tomado la molestia de contarlo, aparte de leérmelo, de contarlo por simplificar. El informe, digamos, la parte A, que es como el resumen ejecutivo, tiene 24 menciones a las materias primas minerales y 13 a las materias primas y 13 a los minerales. Y el informe completo, la parte B, el análisis profundo y las recomendaciones, tiene 139 menciones a las materias primas minerales en conjunto y 114 a los minerales. Y tiene un capítulo dedicado a las materias primas críticas, que es el 2. O sea, de todos los capítulos, como vais a ver ahora, el capítulo 2 es el de energía. Y luego, por ejemplo, ha habido un movimiento muy fuerte apoyado por 1.278 organizaciones y 25 sectores. Primigea lo ha firmado, que es la declaración de Amberes para un pacto industrial en Europa. Entonces, puede ocurrir, pero hay que hacer ahora el trabajo de lobby de Zapa, que tengamos un pacto verde, un pacto industrial verde. El primer nombre que le han dado, a mí personalmente no me gusta, el Clean Industrial Deal, el pacto industrial limpio,
que para mí tiene la connotación que antes no éramos limpios, pero bueno. Y como os decía, esto es el contenido de, imagino que lo habéis tenido, lo tenéis, se puede descargar de internet, pero veis lo que os quería enseñar. Políticas sectoriales, la primera energía, la segunda critical raw materials. Claro, y vamos al fondo de la cuestión. Siguen insistiendo con las materias fundamentales y críticas, que nadie discutimos eso, porque tampoco tenemos necesidad, nos sirven de bandera, etcétera, pero veis que el otro 98% en volumen y en toneladas de las materias primas se les han olvidado. Y ese es el principal problema que ahora mismo tenemos que resolver. Aquí tenéis las propuestas principales. Algunas de ellas, estas son propuestas vinculadas al artículo de Critical Raw Materials, de la propuesta, digamos, de recomendaciones sectoriales. Hablan de circularidad, hablan de crear una plataforma europea de materias primas. Claro, él juega con ventaja porque ha recopilado información que ha generado la propia comisión, pero un punto muy importante es el punto 1 de la figura 9, que es por fin una buena noticia que ya hemos constatado, pero que ya el propio Draghi se lo da a la próxima comisión, que es promover o mejorar la producción doméstica, procesado y reciclado, pero nuevamente critical raw material en la cadena de valor de materias primas. O sea, aquí se ha olvidado que para las materias primas críticas sin todas las demás no valen para nada porque no tendríamos nada. Entonces, eso en Europa. En España no os voy a contar la hoja de ruta de materias primas, ya nos la sabemos de memoria, es otra buena noticia, incluso antes de que la propia comisión empezara a proponer su primer borrador de reglamento, ya teníamos la hoja de ruta, pero la tenemos, entre comillas, cercenada, porque no tiene plan de acción. El plan de acción está escrito desde ya hace 1 año y medio, pero por motivos y avatares políticos, pues sigue sin aparecer. Y mientras no aparezca, pues estos retos, que son los retos que tenemos recogidos en el plan, pues, en la hoja de ruta, pues los tenemos que ir haciendo de alguna manera como podemos, que es el tema de reducción del consumo vía incremento de reutilización y reciclado. Este reto es contradictorio porque, vista la proyección en el tiempo del consumo de materias primas, pues el reciclado y reutilización, por mucho que los perfeccionemos, no van a colmar el incremento de consumo. Pero bueno, dicho eso, la economía circular es un elemento importante. La parte de seguridad de suministro, fijaros si es importante, que no sé si estáis al tanto, pero se ha propuesto un reglamento, perdón, una ley de industria que se llama Ley de Industria y Autonomía Estratégica. O sea, los minerales, yo siempre cuento como broma que la primera política de industrial que sacó la comisión anterior, la de la misma presidenta, las materias primas no existían. En la segunda, que la sacaron unos meses después, el primer eje estratégico eran las materias primas. La habían hecho los mismos señores y lo único que pasó entre medio es que apareció la pandemia y de pronto se dieron cuenta de que estábamos muertos. Industria, la digitalización, la eficiencia y la sostenibilidad también son elementos importantes. La contribución a la economía neutra climáticamente, a la transición hacia ella, el crecimiento económico y el desarrollo local. Y luego está el reto 6, que va alineado con el Critical Raw Materials Act, que es el suministro de todo aquello que no tengamos desde terceros países. Estos son las 4 orientaciones estratégicas, no voy con ellas, pero sí que quería hablar un poco de nuestros retos. O sea, el primer reto que tenemos ahora mismo, digo, hablando como rocas y minerales industriales, hay unas pocas, suerte para ellas, a las que les ha caído en gracia ser materia prima fundamental o estratégica, pero la inmensa mayoría se han quedado fuera, lo cual tampoco sería un problema siempre y cuando nos sucediera lo que estamos constatando que sucede, no solo en España, sino en Europa, que es que todos los recursos de la Comisión del área de materias primas, o por ejemplo en el Ministerio o ya a nivel de comunidades autónomas, se están girando hacia las materias primas del reglamento.
y nos están dejando con una mano delante y otra detrás, tanto en términos económicos como lo que decíamos el primer día que leímos el reglamento. Nuestros proyectos que están en la cola, digamos, en la pista para salir, para despegue, pues nos van a adelantar otros aviones llamados proyectos estratégicos, que si tenemos la mala suerte de que caiga uno en delante, pues nos van a retrasar, los recursos que tienen las administraciones mineras van a ser más lentos y entonces una de las cosas realmente importantes que tenemos que hacer ahora en Europa para ayudaros a todos es intentar que se adopten medidas más serias para las materias primas esenciales, que son todas las que no son ni fundamentales ni estratégicas. Eso deriva en lo que hablábamos antes con la hoja de ruta que tenemos que tener, que ya tenemos la estrategia o la política nacional, pero hay un montón de comunidades autónomas que no tienen nada y luego a nivel nacional tampoco tenemos un plan de acción con recursos detrás, porque al final los recursos son los que van a hacer que pasen cosas. Entonces ese es otro reto, porque al final estamos hablando de estabilizar nuestra gran amenaza como industria es poder tener un nivel de reposición de reservas sostenible. Es decir, no vender hoy lo que no estoy metiendo en mis reservas futuras porque soy incapaz de que me aprueben las tramitaciones, que es el acceso sostenible a los recursos locales. Y además todo esto combinado con una cierta mejora del transporte y una muy importante e imprescindible mejora de la logística de transporte. Las redes de transporte en España, carreteras aparte, y puertos. Los puertos son buenos, las carreteras son buenas, pero el ferrocarril es un desastre para las materias primas. O sea, ahí tenemos un agujero que no nos permite conectar sosteniblemente con otros mercados y con otras cuestiones que podrían hacer que se dinamizara la industria aquí. Nuestro papel en la prevención, mitigación y adaptación al cambio climático y en la descarbonización daría para una charla de 5 días, pero todos sabemos que sin nosotros no se van a conseguir los objetivos y que nosotros en paralelo tenemos que seguir trabajando en la reducción del impacto ambiental, en mejorar la rehabilitación y en la gestión mejor de la biodiversidad, porque tenemos legislación y estrategias europeas y nacionales que van en esa dirección. Si no hacemos los deberes, comprometeremos nuestro futuro. La economía circular es obvio, de hecho, los mejores... O sea, si hay un sector que recicla más que ninguno antes de haber empezado, incluso antes de que se inventara el término de economía circular, es la industria extractiva. Por definición, yo siempre digo, el minero es aquel que minimiza los residuos que pueda encontrar en su yacimiento para precisamente evitar moverlos, etcétera, por convicciones de mucha índole, entre otras medioambiental, pero sobre todo de optimización de la gestión de los recursos. Entonces, podemos ser un actor muy importante. El tema de la energía es muy importante. Sin energía hay muchas partes de nuestra industria que están, sin una energía competitiva, que están en riesgo y pueden llevar a una deslocalización de trozos enteros de nuestra industria. O sea que estos puntos son los que tenemos todos los días en la agenda y es lo que tenemos que trabajar todos. O sea, desde las asociaciones podemos avanzar ahí, pero las industrias a veces, y lo digo porque yo tengo miembros en la propia industria de los áridos, por ejemplo, que solo se preocupan de la energía cuando les sube el precio del kilovatio a por 5. Y claro, eso, en fin, habría que mirárselo un poquito. El tema de la digitalización y la I+D+I están presentes en estrategias europeas, españolas, y yo creo que hoy en día las industrias que no vayan por esta dirección, más o menos rápido, pues van a tener un problema importante. La seguridad y salud es, por supuesto, irrenunciable, igual que la interacción, ahora vendré con ello, a la responsabilidad social de las empresas. Al final todos nosotros existimos para suministrar o bien materias primas o productos sostenibles, tanto para la industria como para la construcción. Cada vez más la componente medioambiental está presente en todo y por lo tanto en el proceso de extracción de cuna a puerta, pues el trabajar en ese vector es esencial para ver por dónde tenemos que ir, porque
Hoy no lo es, pero en algún momento y en algunos subsectores esto va a ser un criterio de pasa no pasa, frente a otras soluciones que puedan presumir de mayor sostenibilidad o de otras cuestiones. La contribución al crecimiento económico, pues es algo que tenemos que poner en valor entre todos. En la presentación anterior se hablaba de la creación de empleo local, el empleo estable, el empleo de calidad, etcétera, etcétera. Nosotros somos yo diría, una industria inigualable en ese sentido, pero lo vendemos fatal. Y muchas veces somos incapaces de poner en valor nuestros subcontratados y toda la cadena de gente que nos da servicio a cualquier mina o cantera en este país. Ponerlo en valor en el sentido de decir, oye, que sí, que yo tengo 10 trabajadores, que es mi media, pero a su vez estoy generando un impacto económico en otros 20, 30 trabajadores o pedazos de trabajadores que todos sumados son un 30%. Y acabo enseguida, perdona, Emma. Otro reto que tenemos tremendo, y esto es una consecuencia directa de 40 años de ausencia de políticas no solo favorables a la industria, sino incluso contrarias a la industria. En 40 años, cada vez las escuelas de minas, cada vez las escuelas de formación profesional se han ido vaciando de gente que pudiera querer venir a trabajar con nosotros. Y tenemos un problema demográfico, diría yo, interno en la industria muy, muy, muy importante. Y ya no os cuento nada si de los proyectos estratégicos que se han presentado salen varios, en la zona donde salga uno va a haber, perdonad la expresión coloquial, va a haber tiros para contratar operadores de todo tipo. O sea que va a haber esto va a parecer la primera división, fichándose unos a otros, que esto ha pasado en el pasado, no muy lejano, en otros sectores, en los áridos, fichar a un palista de acopio era como fichar a Maradona. Pues aquí va a pasar algo parecido. Y la integración de la mujer, que ahora mismo estamos como en un 11% de empleo directo en extracción. La mejora de la imagen es esencial, por eso hemos creado la Fundación Minería y Vida, que yo muchas veces digo, es que esto es una cosa de todos, o sea, no os podéis imaginar la cantidad de trabajo que nos lleva completamente altruista intentar mover a la industria para que pueda mejorar su imagen. O sea, esto es en fin, pero al final hay que hacer algo porque la imagen no la conseguimos mejorar a la misma velocidad que cambia la percepción social. Y tenemos que vender que somos esenciales. Y es un trabajo muy difícil, requiere recursos, inventamos lo que no está escrito, pero bueno. Ya para acabar, el reto de la competitividad, lo he comentado antes a la hora del informe Draghi, igual que la rentabilidad y la productividad, esto es esencial. La gobernanza también es importantísima. Todo esto puede parecer que está muy lejos de los minerales como tales, pero es que si no enmarcamos nuestro negocio en esto, pues probablemente en un futuro no habrá negocio o tendremos un negocio muy difícil. También el cumplimiento de la legislación. Un señor, por ejemplo, que no restaure, pues nos mancha a todos. Aparte de que ponga sus productos con ventaja competitiva respecto a rivales, pero ya no es eso, es que un señor que se larga sin restaurar, el otro día me contaban alguna restauración que se está haciendo en Asturias con fondos europeos, con decenas de millones de euros, que la verdad es que dices, hombre, esto, el señor que se largó de allí lo podía haber restaurado, que tuvo además tropecientos millones de euros en subvenciones y se ha ido sin restaurar. Y ese marrón nos queda a todos los que seguimos aquí y eso no podemos mejorar nuestra industria si no somos capaces de que todos mejoremos. Y luego ahí, como decía al principio, tenemos una parte de la industria que es productora de producto terminado, que es la cadena de valor, y ahí está mucha de ella en riesgo, aparte de por los temas de energía, por los temas de derechos de emisión, fuga de carbono, etcétera. Y ahí tenemos un reto muy, muy importante, igual que con la financiación sostenible. Sabéis que lo que es la taxonomía, si no os lo explico en un minuto, que es unas reglas que se dan a través de una plataforma, la plataforma de taxonomía, para que fondos de inversión, pueden ser fondos soberanos, bancos, el propio Banco de Santander, etcétera, evalúen si un proyecto merece la pena que se invierta en él
por criterios de sostenibilidad. Pues simplemente os digo que la Comisión Europea, que hasta ahora no tenemos taxonomía para la industria extractiva, ha abierto el melón y quiere elaborar una. Claro, la primera versión que hemos visto del documento europeo hace materialmente imposible que ninguna empresa minera pueda ser considerada sostenible y por lo tanto pueda tener acceso a esta financiación sostenible. Entonces, bueno, pues ahí estamos peleando con unos y con otros. Igual que con el tema del acceso a los mercados internacionales, que es otro tema menos de aquí, pero que también influye. Y por último, pues la competencia desleal, como os decía. Yo no os entretengo más, espero que os haya parecido interesante y pues, Emma, te devuelvo el rol. Muchas gracias, César. La verdad que las dos han sido unas presentaciones muy interesantes, así que gracias a Fernando y a César por sus ponencias. Ahora es el momento de si alguno de los presentes desea realizar alguna pregunta o consulta a los ponentes, pues tiene su momento. ¿Podéis encender el micrófono? Está Manolo por ahí, Manolo Regueiro, ¿no? Sí, a ver, ¿por qué? No se te oye, Manolo, estás en mute. Estás hablando en mute. A ver, sí, porque sí. A ver, un momentín. No. Ahora, Ahora es ya. que pensaba que nos habíais muteados a todos para... No, yo quería una pregunta sobre el tema de las arcillas especiales. Y me gustaría saber un poco en qué investigáis ahora, porque ya sabemos todos los grandes usos, cama de gatos y alimentación animal de las epiolitas, etcétera, aunque bueno, cada una de esas arcillas tiene sus cositas, pero ¿qué nuevos usos estáis investigando que se puedan contar? Bueno, pues sobre todo usos industriales. Usos industriales tanto relacionados con la alimentación animal. Estaríamos hablando de absorbentes de diferentes tipos de micotoxinas, absorbentes de otro tipo de productos ya muy especiales, para los cuales hace falta un contenido concreto de unos minerales o de una mezcla de minerales. Entonces, hay veces que no solamente vale que haya sepiolitas, sino que hay que mezclar con otros minerales que dan otras propiedades y entre unos y otros pues pueden ser útiles para alguna aplicación, ¿eh? Sobre todo relacionados con alimentación animal y absorbentes pues de líquidos, ¿no? En concreto, de algún tipo de producto, pues de derrames o de algún tipo de industria, ¿eh? Eso es básicamente lo principal, ¿eh? Una segunda pregunta, si nadie tiene más, es... yo cuando he conocido más a la gente de Tolsa y Tolsa, a sus minerales, digamos, especializados para no sé qué, les ponen nombres de marca y los patenta. ¿Vosotros hacéis eso? Por el momento no tenemos ningún nombre de marca, lo vendemos simplemente con nombres comerciales que le damos nosotros, pero sin patentar, digamos. Pero bueno, eso ya es una cosa de tipo comercial, la decisión de ponerle un nombre patentado, porque sí que tienen nombres que les damos nosotros, pero desde el punto de vista comercial, no son nombres que tengamos patentados. Vale, gracias. De nada, Manolo. Sí. Esto, Emma. Sí. Emma, ¿me escuchas? Te escuchamos todos, puedes decir lo que quieras. Vale, no, es que no, ya, pero es que Emma no me ha dicho que me escuchaba. Es que está silenciada también ella. Te oímos todos, te oímos todos. Vale, yo me he puesto, yo he abierto, vale, correcto, tiene razón. Mirad, perdonad, no, solamente soy José María Sánchez, socio de Calidad de Medio Ambiente, solamente, bueno, así que me han parecido estupendas las dos presentaciones, pero quería comentar una cosa dirigida a Fernando. Vamos, somos la consultora que ha ayudado a MITA a la implantación del sistema de gestión minera sostenible. Yo estuve además dando unas charlas de formación el 9 de febrero en Obrera y en Zaragoza. Yo creo que tú, Fernando, estuviste, me parece. Sí, ¿Estuviste? sí, claro. Exactamente. Y estaban los de
los de Maderuelo estaban online, vale, entonces Eso es. solamente deciros que conociendo como he conocido cómo funcionáis, la verdad es que funcionáis tan bien como tu presentación, que ha sido muy buena, ¿eh? Gracias. Nada más que era eso, nada más, ¿vale? Vale, gracias, José María. ¿Alguna pregunta más? Jaume, me parece que tienes puesta. Y Manuel, Manuel, No, ¿quieres? yo O ya es anterior. era anterior. Vale, vale. Vale, perfecto. Jaume, por favor. ¿Empiezo yo? Sí, se te oye, se te oye. Perfecto, gracias. Mira, una pregunta para cada uno. Para Fernando, ¿cómo lleváis el tema de investigación? Digamos, ¿tenéis yacimientos en España más o menos localizados a nivel geológico que puedan ser objeto de investigación? Lo digo porque en Primigea ahora estamos, digamos, apretando y diseñando digamos, investigación que nos puede venir financiada a través de programas europeos, y puede ser interesante que empresas como la vuestra, que tienen mucha diversidad de materiales, pues ya tengan, digamos, posibilidades de investigación, ¿no? En ese sentido. Y para César, la pregunta sería si los datos que has dado, César, de estadística minera, que son muy interesantes, si los tienes territorializados por comunidades autónomas, si se pueden acceder de forma territorializada, que para algunos nos iría muy bien. Vale, gracias. Sí, bueno, pues en cuanto a la investigación, nosotros estamos constantemente investigando, haciendo sondeos, tanto en nuestros yacimientos que están en explotación, que los queremos conocer mejor, como en yacimientos que todavía no están en explotación. Entonces, tenemos un equipo de investigación geológica en MITA que está constantemente, pues, realizando, como te digo, sondeos, campañas de sondeos. Estamos analizando las muestras, tenemos un laboratorio de análisis de muestras. Como habéis visto, también tenemos equipos de difracción de rayos X, tenemos análisis químicos que nos hacen dentro del grupo y estamos constantemente investigando. Sí, sí, eso no paramos. Es decir, que el equipo no para. Uy, me parece Yo, por que mi se lado, ahora. respecto a la pregunta que hacías, Jaume, son datos de la estadística minera, y entonces el problema que hay con ellos es que por motivos de confidencialidad, como tampoco hay tanta, en determinado tipo de roca mineral industrial, sí que hay varios en la misma provincia y por lo tanto se pueden enseñar los datos agregados, pero hay muchos casos donde solo hay uno, a lo mejor por comunidad autónoma, que todo, además, todo el mundo sabe, los del negocio saben quién es, y claro, no te dan el dato individualizado para que no puedas, digamos, ver lo que está declarando fulanito o menganito. Entonces, es la desagregación por comunidad autónoma la tengo, pero es incompleta. No te da la foto completa porque en determinados sitios te ponen que no te dan el dato concreto. ¿Vale? Si la quieres, me la pides y te la preparo y te la doy. Yo aprovecho para deciros que el otro día se jubiló Carmen Marchán, que como sabéis era la que hacía las estadísticas en el ministerio. Eso es una cosa horrible para el sector, en mi opinión. Y efectivamente, sí os digo que hay un proyecto que se llama Screen, que César conoce, que ahí han intentado sacar datos de todos los lados y tal, pero cuando tú le encargas a una consultora que te haga las estadísticas, pues no es lo mismo que te lo haga un organismo oficial, que le da igual y además se preocupa, que es lo que hacíamos nosotros desde el ICME. José Manuel, ¿tienes la mano levantada? ¿Quieres preguntar Sí. algo? No, más que preguntar, decir en cuanto, bueno, antes que decíais, participamos en el tema ya dentro de Primigea, el tema del programa de investigación. Fernando, aunque no lo ha dicho, Fernando es jefe de geología a nivel del grupo SANCA, o sea, no aunque esté especializado en temas de energías especiales, él es el que coordina a los, creo, en estos momentos 12 geólogos que tenemos en el grupo, en diferentes empresas, y tiene un conocimiento. Entonces, eso dicho, digamos, lateral, únicamente decide agradecer desde luego tanto a Enma como por la organización de las jornadas, sobre todo, que ha sido la que se empeñó en el tema,
y creo que es un éxito el número de participantes, 57, visto que en algún momento ha habido conectados, lo cual es una afluencia para este tipo de, como todos sabemos, de eventos muy importante. Hemos visto dos realidades, una realidad que es la de Mita, de que se pueden hacer las cosas bien y puede ser negocio haciéndolo bien, como hemos dicho, y la otra parte, la de César, que como ha dicho él, son los retos que tenemos por delante. Yo querría a todos los que habéis estado conectados, como vicepresidente que soy también de Primigea y de Indes o demás, hacer mucho hincapié en lo que ha dicho César. Yo usaba una expresión que no sé si está bien usada además, pero de alguna forma en una reunión que tuvimos hace poco de que al sector minero nos toca ya salir del armario. O sea, sacar pecho y decir que las cosas, como decía César, se están haciendo bien. Siempre se pueden hacer bien, mejor. Siempre hay empresas que son esos garbanzos negros que entre todos nos tendremos que lograr que sean los menos y que sean muy poco importantes dentro de cada uno de los subsectores. Pero desde luego creo que tenemos cosas para presumir. Ahora, hay unos retos que no lo voy a repetir, que son los que ha dicho César, en las cuales las asociaciones pasan a ser imprescindibles. Se ha hecho un proceso de fusión muy importante, en el cual Primigea pasa a ser la única asociación o la que representa a todo el sector minero. Yo os invito a todos a que participéis en todos los temas y sobre todo en la Fundación Minería y Vida, que representa el medio de comunicación y la forma de llegar a la sociedad en lo que estaba diciendo, en enseñarles de que somos esenciales, que somos muy importantes, que se están haciendo las cosas bien y que podemos. Ahora, Emma, César, Vicente, que en otras cosas está, son personas esenciales para el sector porque todos lo sabéis, el nivel de legislación, el nivel de documentación que se está elaborando día a día, o sea, yo no sé ni cómo da tiempo a leerlo, solo por los resúmenes que nos hacen ya es importante porque es increíble, es increíble. Entonces, lo que no resolvamos nosotros, como os decía César, no nos lo van a dar hecho. No esperemos que Europa tampoco nos resuelva los problemas que tenemos. Europa está metido muchas veces en una vorágine legislativa que a veces lo único que nos hace es contradecirse y muchas veces crearnos problemas. Somos un sector muy importante sobre España y yo invito a todos a que demos ese paso adelante a través de las asociaciones y sobre todo a través de Primigea y de la Fundación Minería y Vida para que podamos llegar a la sociedad a hacerles conocer lo que hacemos, cómo lo hacemos y la importancia que tenemos en la sociedad. Como decía César antes, muchas veces se olvida que estamos al principio de todo y sin nuestra actividad habría muchas otras actividades y muchas industrias que no existirían. Y en cambio muchas veces parece que somos invisibles. Entonces, reitero, vamos, el agradecimiento a Emma por su empeño en organizar esto, que ayuda, yo creo, a que todos nos conozcamos mejor, y a César por exponer los retos que tenemos por delante. Gracias. Gracias, José Manuel. ¿Alguna pregunta, comentario más? Pues si quieren, ya cerramos esta sesión. La siguiente y última será el 24 de septiembre a las 12.